Buenos días. A nombre de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, les doy la bienvenida a este día sábado, a esta jornada de sexualidad que contará con 3 sesiones y se encuentra dentro de las actividades de educación continua que hemos programado para este año 2021. Agradecemos al laboratorio Abbott por su apoyo y la realización de esta actividad y los invitamos al tema de hoy, que se trata de obtener herramientas sexológicas para la consulta. Nos acompaña el doctor Ignacio Lares. El colega es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, y se ha especializado en el tema que hoy día nos va a presentar. Buenos días, Ignacio. Muchas Hola, gracias por buenos días. reunirte con nosotros. Buenos días, doctor. Un placer estar con ustedes esta mañana. Agradecerles por la invitación. La verdad que me pone muy contento que me hayan invitado. Agradecerle a usted personalmente, a la SOYO y al laboratorio Abbott por tenerme en cuenta. Y bueno, la idea de esta mañana es poder transmitirle algunos conceptos básicos voy a compartir ahora la presentación. Eh, la idea de la charla, como les decía, es brindar algunos conceptos básicos sobre sexología, unos conceptos prácticos, porque todos los días nos topamos con consultas de nuestros pacientes que nos ponen un poco en aprietos, porque no estamos realmente formados en la carrera de ginecología para poder abordar estos temas, y las consultas sexológicas, lo que hace a la esfera sexual, son cada vez más frecuentes porque las mujeres han cambiado un poco la perspectiva de su sexualidad y ahora se han apoderado de su placer y van a la consulta tratando de buscar respuestas a muchos inconvenientes que se dan habitualmente, ¿sí? Hay que entender que la sexualidad es un factor, es algo que nos atraviesa desde que nacemos hasta que nos morimos y que repercute mucho en la calidad de vida de todos nosotros. Hay muchos estudios que relacionan calidad de vida y molestias en la esfera sexual, y se piensa que entre el 40 y 50% de todas las mujeres en algún momento van a tener un disconfort en su vida sexual. La gran mayoría de estas dificultades sexuales son transitorias y todos en algún momento vamos a sufrirla. El problema es cuando esto se cronifica y empieza a ser moneda corriente. Ahí nos encontramos con un problema y nos encontramos con una dificultad, y muchas veces la paciente viene a nuestro consultorio porque somos el médico de cabecera y nos pone en un aprieto y no sabemos cómo resolverlo. Entonces, la idea un poco de la charla es, a partir de algunos conceptos fisiológicos, sexológicos, entender y poder orientar a la mujer para que pueda resolver estas dificultades. Yo creo que con estos conceptos que voy a tratar de transmitirles, vamos a poder resolver el 70% de las consultas que nuestros pacientes tienen. El resto, bueno, ya vamos a necesitar derivar a un especialista que tenga algunas herramientas más para poder ayudar, ¿sí? Entonces, primer concepto es que los problemas sexuales son reales, son algo que generan un disconfort, un malestar en la mujer, y no solamente en la mujer, sino en la pareja, y no solamente en la pareja, sino que hasta puede generar un disconfort en la familia, ¿sí? Una mala dinámica en la sexualidad de la mujer y de la pareja va a tener repercusión sobre la armonía familiar. Entonces, hay que reconocer que es un problema, y una vez que reconocemos el problema, bueno, podemos echar mano a algunos conceptos para solucionarlo, ¿sí? Pero esto no siempre fue así y es importante saberlo. La sexualidad femenina ha sido negada durante muchos años. Recién en la década del 60, con los estudios de Master y Johnson sobre la fisiología femenina, se ha descubierto que la mujer tiene la capacidad de gozar. Parece algo loco, pero hasta antes de la década del 60, la mujer no tenía la capacidad fisiológica de placer. Tan es así
que uno de los padres de la cirugía moderna, William Acton, decía que aquellas mujeres que tenían la capacidad de tener goce eran aquellas que tenían algún trastorno psiquiátrico. Ha habido una negación de la sexualidad femenina, como lo hay de la sexualidad en la discapacidad o en el adulto mayor. Entonces, no siempre ha sido la sexualidad algo tenido en cuenta en la mujer, y ahora nos topamos en la consulta diaria con una mujer que va en busca de su placer y de otro rol dentro de la sociedad. Un poco hay que entender que los seres humanos somos, animales que tienen una capacidad de relacionar los discursos con los comportamientos. Somos lo que se denominan animales discursivos. ¿Qué quiere decir? Uno tiene un discurso sobre algo, el discurso es una cantidad de conocimiento sobre un tema y con ese conocimiento uno después actúa. ¿Qué quiere decir? Tenemos un discurso sobre la sexualidad que luego se traduce en actos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, por mucho tiempo pensamos que la sexualidad era solamente falocéntrica y masculina, quiere decir que el que tenía la capacidad de gozar y el que tenía la capacidad de dar goce era el varón, y esto lo expuso Freud a principios del 1900, separando a la mujer en dos categorías. La mujer que tenía la capacidad de tener orgasmos vaginales, que eran orgasmos que podían ser administrados por el varón a través de la penetración, y esas eran las mujeres realmente maduras, y las mujeres que tenían orgasmos clitoridianos, que eran mujeres infantiles, niñas, que a través de la estimulación del clítoris podían tener orgasmos. Esto parece una tontera, pero lo vemos en la práctica diaria. Muchas mujeres consultan por falta de orgasmo, de placer, y cuando uno indaga sobre cuál es el mecanismo por el cual obtienen o buscan obtener ese placer, la gran mayoría relata que es la penetración, y eso la preocupa. Y sabemos que más del 60% de las mujeres no van a llegar a tener un orgasmo por penetración, porque la vagina no es un buen método de placer, sino que es la estimulación externa de los genitales y del clítoris la que va a generar el placer en la gran mayoría de las mujeres. Con ese dato ya podemos resolver varios problemas y quitar la angustia que viene trayendo la mujer, al entender que el problema no es que sean orgásmicas, sino que el problema está en cómo está buscando el placer. Entonces, si podemos explicarle que el orgasmo es clitoridiano, por lo que se llama activación del complejo labial prepucial glandal, vamos a poder explicarle a la mujer de una mejor manera y quitarle ese peso y ese estigma de ser lo que se conocía antes como frígida o de no poder tener un orgasmo. Y también le quitamos el peso al varón, porque en la cultura falocéntrica en la que estamos todos inmersos, el varón siente mucho peso, ¿sí? Siente que es el que debe administrarle el placer, y al explicar que el orgasmo no es vaginal y que no hace falta el pene, sí o sí, para tener un orgasmo, le quitamos un poco de peso y hacemos que la dinámica de la pareja sea mucho mejor, ¿sí? Hay que entender que el sexólogo va a actuar sobre distintos ámbitos, porque la sexología es una ciencia que arrancó a principios del 1900 y que se fue desarrollando hasta la fecha, y que tiene distintos campos de acción, y que cada campo de acción se puede ver y se puede plasmar en las consultas de todos los días. La sexología lo que va a hacer es actuar sobre algunos campos conceptuales, como son la sexuación, que es el mecanismo por el cual uno se hace de un determinado sexo, ¿sí? La erótica, que es el deseo, el ars amandi, que es lo que todos conocemos como
sexo, ¿sí? O lo que pensamos que el sexólogo hace, o sea, es lo que concierne a la cama y a los problemas que en la cama suceden, y el Ars-Amandi va a estar reflejado sobre la respuesta sexual humana, sobre los pasos de la respuesta sexual humana, y ahí podemos tener los problemas de excitación, de orgasmo y de dolor. El sexólogo también, hay una subespecialidad de la sexología que se dedica a la mediación en las parejas y a hacer que las parejas convivan mejor y limen asperezas. Y por último, tenemos lo que se denomina la procreación, que es otro ámbito en el que el sexólogo va a actuar. Una de las consultas más frecuentes en el día a día es la falta de deseo en la mujer. Y hay que entender también que el deseo en la mujer es distinto que el deseo en el varón. Les dije que el modelo sexual cultural que todos tenemos es en base a la fisiología del varón, pero que en la mujer no existe de la misma manera y hay cambios. El deseo en la mujer, a diferencia del varón, es inducido. Quiere decir que se tienen que dar un montón de situaciones para que el deseo aparezca, mientras que el deseo en el varón es un deseo espontáneo. Quiere decir que el deseo viene, nos irrumpe sin que lo estemos buscando, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Hay que entender que todos estos cambios en la historia de la sexualidad y de la sexología como ciencia ha permitido que hemos pasado de pasar de una negación de la sexualidad femenina a una reivindicación de lo que es la sexualidad, y por eso la UAS, que es la Asociación Mundial de Sexología y de Medicina Sexual, ha declarado la sexualidad como un derecho humano básico, ¿sí? Eso es importante. No sé por qué me apareció. Quería decirle además que la consulta sexológica, ¿sí? La consulta que tenemos habitualmente los ginecólogos en lo que hace a problemas sexuales, se basa en la gran mayoría en estos conceptos o en estas dificultades. Dificultades del deseo, dificultades de la excitación, dificultades de la lubricación o la sequedad vaginal, dificultades del orgasmo, y algo que se relaciona con todo esto es el dolor con las relaciones, ¿sí? Que repercute directamente en las otras dificultades. Lo que voy a tratar ahora es de dar algunos conceptos fisiológicos aplicados a la consulta general para que uno pueda brindarle una solución rápida a la mujer y explicarle cómo poder salir adelante, ¿sí? Entonces, hay que entender que la respuesta sexual es uno de los mecanismos más complejos en la fisiología del ser humano, porque la respuesta sexual es lo que se denomina una respuesta integrada. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta sexual echa mano a un montón de sistemas fisiológicos para lograr un objetivo. Esto es importante porque genera un gran gasto de recursos. Entonces, si la respuesta sexual no tiene un buen final, digamos, no tiene un buen final, va a hacer que cada vez la respuesta sexual sea más compleja en obtener. ¿Qué quiere decir? El cerebro es un gran ahorrador de energía. Si hay una actividad que no me genera un beneficio, bueno, el cerebro va a tratar de ir reubicando esa energía y esos recursos en otra cosa. Y eso lo vemos muchas veces en la falta de deseo en la mujer o en la falta de orgasmo, porque si la respuesta sexual no es gratificante, el cerebro lo que hace es no querer volver a repetir eso, y lo primero que hace es disminuir la libido o
o las ganas de tener un encuentro, ¿sí? Esto es importante porque a nivel del cerebro, las respuestas sexuales, o sea, los encuentros, van generando una impronta en el sistema límbico que hace que cada vez que la mujer es buscada para una relación, ese sistema límbico se activa y es como que promedia las relaciones sexuales últimas y si el resultado de las últimas relaciones no ha sido buena, la dificultad se presenta. Quiere decir, es una mujer que ha tenido malas relaciones, ya sea por falta de lubricación, por dolor, por una mala relación de pareja, y eso hace que sea una mujer que o pierde el deseo o empeora su dolor o no llega al órgano. Entonces, es una manera que tiene el cerebro de proteger a la mujer de una respuesta sexual fallida. Esto es importante por la complejidad de la respuesta sexual. La respuesta sexual recluta un montón de áreas cerebrales que hacen de que se necesiten varios condimentos para que pueda seguir adelante, ¿sí? Esto me parece muy interesante entender que hasta hace poco tiempo lo psicológico y lo biológico estaban un poco como separados. Uno decía, bueno, la sexualidad puede ser solamente inducida por un estado psicológico y los estados psicológicos pueden alterar negativamente la respuesta sexual, quiere decir mujeres deprimidas, mujeres estresadas, tienen una peor calidad de vida sexual, eso lo veíamos, y no entendíamos un poco la relación que tenía con los estímulos externos, o sea, con el olfato, el oído, el gusto. No sabíamos cómo las dos cosas estaban unidas. Y eso también lo vemos en la consulta, cuando uno indaga sobre lo que le va sucediendo a la mujer, muchas veces los estados de la mujer, el estado de la personalidad de la mujer, hace que tengan más dificultades en su vida sexual, que tengan menos deseo, que no alcancen el orgasmo, que tengan dolor. Y no entendíamos muy bien cómo el contexto podía desencadenar o facilitar la respuesta sexual. Bueno, hace unos años se descubrió un sistema que se denomina Quispeptin. El sistema Quispeptin, que está en algunos núcleos basales, lo que hacen es un poco unir estos dos sistemas. O sea, lo que hacen es censar, recibir información de la audición, del olfato, del tacto, y unirlos con los estados emocionales y de esa manera facilitar la respuesta sexual. Son facilitadores las quispeptinas de la respuesta sexual. Y estas quispeptinas también se ven facilitadas y se ven estimuladas por hormonas como la testosterona o como la dopamina, como los estrógenos. Entonces, sabemos que, por ejemplo, una de las herramientas importantes en la sexología para mejorar la conducta sexual son todos aquellos cambios en el entorno. Por ejemplo, los cambios del ambiente, la luminosidad, los estados excitatorios que se dan por la observación de material erótico. Todo eso hasta hace un tiempo no sabíamos por qué funcionaba, pero funcionaba. Sabíamos que la mujer que tiene una disminución en su deseo y nosotros le damos para que vea material erótico antes de dormir, eso podemos ver que mejora el deseo sexual. Y ahora entendemos que actúa sobre las neuronas Quispeptin y sobre el sistema límbico y eso estimula la fantasía y la predisposición en la mujer. Como les dije anteriormente, la mujer tiene un deseo que es distinto al del varón, que es un deseo mucho más inducido, que se debe dar un montón de
de situaciones para que se dé, para que se dispare el deseo. Y muchas veces podemos ayudarlo de esta manera, podemos mejorarle el entorno, desencadenar la liberación de quispeptina a través de estímulos visuales, a través de estímulos auditivos. Son herramientas que utilizamos en la consulta y que uno puede utilizar de una manera muy simple. Una de las herramientas también que utilizamos es, por ejemplo, la utilización en pareja de algunos ejercicios como la anticipación del encuentro. Algo que utilizamos bastante es, por ejemplo, bueno, ahora con lo que es la comunicación con WhatsApp y con todos los medios que tenemos, por ejemplo, enviar mensajes, que la pareja le envíe mensajes eróticos al celular a la mujer. Eso se ha visto que aumenta los niveles de testosterona salival y que libera la descarga de quispeptina y eso mejora el deseo. Esas son todas herramientas que nosotros podemos tener en la consulta para mejorar el deseo sexual, que es una de las cosas más frecuentes que nos consultan en la mujer. Parecería que la mujer cuando va envejeciendo va perdiendo el deseo y no tiene tanto que ver con los estados hormonales, sino más que nada con el tiempo que lleva la pareja y sobre todo con algo que se llama efecto Pulitzer, que el efecto Pulitzer es la proposición de nuevas cosas, ¿sí? Uno cuando entra en un tedio, quiere decir cuando repetimos siempre los mismos patrones, eso hace que el deseo y que la motivación disminuya. El efecto Pulitzer lo que hace es aumentar el deseo cuando nosotros cambiamos algo, ¿sí? Un concepto muy errado es que la sexualidad es algo espontáneo y la realidad es que la sexualidad es algo que se trabaja día a día. Sí puede ser espontáneo en los primeros momentos en una relación, pero luego, como hemos visto que la respuesta sexual es un mecanismo sumamente complejo que utiliza un montón de recursos, bueno, hay que movilizar esos recursos y hay que invertir para que la relación funcione. Si uno deja para el último las relaciones sexuales, bueno, probablemente no la repitamos. Entonces, lo que hay que hacer es explicarle a la paciente que viene con alguna dificultad sexual que la sexualidad no es espontánea y que uno tiene que buscar y que tiene que invertir para poder obtener un buen resultado. Bueno, todo esto lo hemos visto a través de las neuronas quispeptinas y otra de las cosas importantes que hemos descubierto es que obviamente el estrés inhibe la descarga quispeptina y por eso las mujeres también tienen una disminución en su performance sexual. Hay que entender que normalmente todos hemos aprendido el esquema lineal de Master y Johnson que fue desarrollado en la década del 60 por Master y Johnson en sus investigaciones y nosotros pensamos que todos debemos responder de la misma manera y que cuando sale algo un poco distinto a esto, bueno, nos ponemos un poco en aprieto y empezamos a pensar que algo mal funciona. En realidad el modelo de Master y Johnson es un poco viejo. Actualmente se utiliza un modelo que es de la doctora Basun, que lo que hizo es un poco estudiar el deseo en la mujer y se dio cuenta un poco lo que le decía, que luego de varios años en pareja el deseo sexual cambia. Y el deseo sexual en la mujer pasa de ser un poco más espontáneo, similar al del varón en los primeros inicios de las relaciones, a ser mucho más situacional. Y el deseo va cambiando y también es importante descifrar qué falta de deseo tiene la mujer. Cuando la mujer viene y dice, tengo falta de deseo, hay que indagar qué tipo de deseo le está fallando, porque conocemos que existen distintos tipos de deseos.
El deseo que todos conocemos es el deseo de descarga, que es el propiamente genital, pero existen otros deseos que también se ven disminuidos, que pueden ser el deseo de intimidad, que es el deseo de aproximación con la pareja, y el deseo más importante, que es el deseo de ser deseada, ¿sí? No hay nada más erótico que ser deseados, y eso desencadena los otros tipos de deseo, y el deseo de ser deseada tiene mucho que ver con el estado emocional y psicológico de la mujer y con el estado de la autoestima de la mujer. Si uno no se siente deseado, es muy difícil que esté predispuesto a un encuentro. Entonces, uno debe ir trabajando y ir pesquisando cuál es el deseo que va disminuyendo y cuál es la dificultad en el deseo que tiene la mujer. Suelen estar muy relacionados. Yo siempre les explico a las mujeres que la relación sexual es como una invitación a una fiesta, ¿sí? Cuando nos invitan a una fiesta, la gran mayoría de las mujeres después de una cierta edad no van a la fiesta. Les llega la invitación y no van, y se quedan en su casa y probablemente nunca sepan cómo estuvo la fiesta. Entonces yo les planteo, y esta es otra herramienta importante, que tienen que cambiar un poco la perspectiva. Tienen que pensar que, bueno, reciben una invitación a la fiesta, pero no tienen ganas de ir a la fiesta. Aunque no tengan ganas de ir, van igual. Y ahí se abren dos posibles opciones. Pueden ir a la fiesta sin ganas y probablemente la pasen mal, y probablemente la próxima vez que lo inviten a la fiesta nunca van a ir, ¿sí? Se van a quedar directamente en su casa. O pueden ir a la fiesta y, como se dice acá en Argentina, ponerle onda. ¿Qué quiere decir? No tienen ganas de ir a la fiesta, pero van a la peluquería, se maquillan, compran un vestido, entonces van a ir a la fiesta y van a estar pendientes de que los otros lo vean, van a estar pendientes de entablar una relación con alguna persona, hablar, hacerse ver. Probablemente la pasen mejor y la próxima vez que lo inviten a la fiesta van a ir sin dudarlo. Y si lo siguen pasando bien, lo más probable es que hasta ellas inviten y hagan una fiesta. Así se trabaja el deseo sexual hipoactivo en la mujer, ¿sí? Siempre hay que quitarle un poco la angustia de la falta de deseo y la demanda de tener deseo, sino que hay que ir trabajando la predisposición, ¿sí? Siempre y cuando esto se trabaje en pareja, siempre y cuando del otro lado la respuesta sea buena, porque si la mujer moviliza los recursos, le pone onda y el resultado de su esfuerzo es malo, y probablemente no tenga nunca más predisposición y bueno, esto se haga un círculo vicioso, ¿sí? Entonces eso es lo que pudimos descubrir con los estudios de la doctora Basum, cómo el deseo sexual en la mujer va cambiando y cómo podemos ayudarlo a través de estos pequeños trucos que parecen tontos, pero que realmente generan mucho efecto, ¿sí? Bueno, otra de las cosas importantes que les quiero venir a contar ahora es la relación del dolor y la respuesta sexual. No hay estímulo más inhibitorio en la respuesta sexual que el dolor. Dentro de la sexología, el dolor para nosotros es una emergencia sexológica. Como los cardiólogos tienen el infarto, o los obstetricia tienen el desprendimiento prematuro, bueno, en sexología el único, digamos, emergencia que tenemos es el dolor, porque el dolor lo que hace es inhibir los reflejos a nivel central, a nivel cerebral, y eso hace que cada vez sea más difícil poder mejorar y tener una calidad de vida sexual, ¿sí? Porque es un mecanismo de defensa. Como les dije, el cerebro es un gran ahorrador de energía. Si hay una actividad que no me genera un beneficio o me genera un daño, bueno, yo voy a tratar de evitarlo. Y lo primero que va a hacer es quitándome la libido o sacándome el deseo. Después me va a sacar el orgasmo, probablemente me genere sequedad vaginal y estamos en un círculo vicioso. Entonces, siempre hay que preguntar
si tienen dolor con la relación sexual o si tienen dispareunia. Eso es muy importante. Las causas del dolor hay miles que podemos charlar en otro momento, ¿sí? Esto es para que tengan una idea de cómo repercute y cómo la mujer puede llegar a tener una mala calidad de vida sexual por distintas vías, ¿sí? El dolor en las relaciones inhibe los circuitos neuronales, disminuye el deseo, eso disminuye la frecuencia sexual y eso me genera dolor. Porque sabemos que el principal estímulo trófico y de salud genital es las relaciones sexuales. Voy a ir un poquito más rápido porque ya estoy sobre el tiempo. Otra cosa importante como herramienta es entender la pirámide erótica vulvar, que es la vulva. La vulva es el receptor por excelencia de la respuesta sexual. Es como si en mi casa quisiera poder ver una película en high definition. Yo para tener high definition tengo que tener dos cosas. Tengo que contratar el servicio High Definition, pagarle a la compañía, que eso vendría a ser el cerebro, pero además tengo que tener un televisor que me permita dar me permite dar una imagen de High Definition. Bueno, la salud genital es sumamente importante para que la mujer tenga una buena respuesta sexual. Los genitales externos son sumamente complejos, parecen una serie de pliegues y nada más, pero están formados por una variedad de exquisitos que hacen de que sea por lejos el receptor más importante, ¿sí? Un estudio muy importante y muy lindo para tener en cuenta es que la conformación de las vulvas hacen de que las mujeres tengan mayor o menor facilidad para tener placer, ¿sí? Este es un estudio comparativo que reunió dos estudios que vieron la relación que tenía el placer en la mujer y la relación entre el clítoris y el meato uretral, ¿sí? Mientras más cerca estaba la entrada de la vagina y el meato uretral con el clítoris, más fácil era de estimular y más fácil era de llegar al orgasmo. Entonces hay que tener en cuenta que las vulvas no son más lindas y feas, sino que son más eficientes o no eficientes a la hora de tener un orgasmo y un placer. Y eso hay que entenderlo. Si bien el sexo es cerebral, los receptores periféricos por excelencia están en los genitales. Otra cosa importante que lo vemos en la consulta es que existe una relación estrecha, muy estrecha, entre la calidad genital y los circuitos neuronales. Mujeres que tienen una buena relación con sus genitales, una aceptación de sus genitales, un conocimiento de los genitales, tienen una visión mucho más positiva de la vida, tienen una visión mucho más segura de ellas mismas, y eso porque se ha descubierto que hay también una conexión entre el cerebro y de los genitales. Y a la inversa, se ha visto que mujeres maltratadas, mujeres que han sido violadas, tienen una atrofia acelerada de sus genitales, ¿sí? Otra cosa que les quería comentar es que los estados hormonales son importantes. Y bueno, este es un consenso de este año sobre la utilización de testosterona para mejorar el deseo y mejorar la salud sexual. Siempre hay que tener en cuenta como ginecólogo el estado hormonal de la mujer, y todos conocemos al síndrome genital, urogenital de la menopausia, y siempre hay que darle importancia y tratar de que los genitales estén de la mejor manera. Y una herramienta que estamos utilizando en algunos casos es la utilización de testosterona para mejorar el deseo y para mejorar la respuesta sexual. Hay una trampa acá que hay estudios que no afirman esto, y es porque se ha descubierto que hay un polimorfismo en el receptor de testosterona en el cerebro de la mujer, y eso hace que la testosterona actúe de una determinada manera en mujeres y en otras no, ¿sí? Y es importante la utilización también de testosterona y la función de la testosterona en los genitales. La testosterona
como ginecólogos es algo que tenemos que empezar a prestarle atención. La utilización de testosterona, no solamente de estrógenos en la vagina, es muy importante. Hay estudios que demuestran que la testosterona tiene un poder superior a la utilización de estrógenos, y se ha visto también que la utilización uretral de testosterona mejora no solamente la respuesta sexual, sino que algunos grados de incontinencia de orina de esfuerzo, ¿sí? Por último, para ir terminando, hay que entender que todos envejecemos y que existe un desfasaje evolutivo cultural. ¿Qué quiere decir? Hemos duplicado la esperanza de vida en muy poco tiempo, pero nuestros genitales y los genitales de la mujer no están preparados para seguir dándole una buena respuesta sexual. Entonces, como ginecólogos debemos tratar de mejorar y mantener lo más que se pueda la función sexual de la mujer, ¿sí? Es importante entender que solamente los organismos superiores viven más allá de su capacidad reproductiva, y que el ser humano tiene la capacidad de la respuesta sexual no solamente como reproducción, sino como placer y como unión. El sexo es una herramienta de comunicación entre los seres humanos muy, muy, muy poderosa, ¿sí? Y para ir terminando, para entender del impacto que tienen los problemas sexuales, me gusta esta frase de Tolstoy, que dice que sobreviven los hombres a los terremotos, las epidemias, a los horrores de la enfermedad, a la agonía del alma, pero en todos los tiempos su más agobiante tragedia fue, permanece y será la del alcohol. Y cada vez lo vamos a ver más, ¿sí? Porque vivimos más y la medicina no solamente ha prolongado la vida, sino que ahora el reto es darnos calidad de vida. Y esa calidad de vida está también en el buen ejercicio de nuestra sexualidad. Bueno, muchas gracias. Trato de ser lo más conciso posible. Así que bueno, estoy abierto a preguntas. Traté de ser lo más rápido por el tiempo que teníamos. No estoy escuchando. ¿Se escucha? ¿Hola? Ahí está. No escuchaba nada. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Vamos a tener una pequeña pausa y después vamos a volver para una tanda de preguntas. Bueno, gracias. Bien, estamos de vuelta. Ignacio, te vamos a hacer algunas preguntas, comentarios. Cuéntanos, Ignacio, ha surgido la pregunta, ¿cómo abordar el tema cuando no es
explícitamente el motivo de consulta. ¿Cómo, cuál es tu Bien. sugerencia de cómo entramos en la temática? Mira, la verdad que la mujer necesita un poco de espacio para hablar de esto. Normalmente yo atiendo hombres y mujeres y el hombre es como que es mucho más explícito. Cuando tiene un problema va y lo aborda. La mujer un poco por esto que yo le decía de cómo nos han educado y lo que se ha ido diciendo del sexo es un poco más reservada y está como eh, preparada más que nada para aguantarse los problemas, pensar que es algo natural y no decirlo. Entonces hay que abrir un poco el juego y tratar de hacerle preguntas desde mi punto de vista un poco más directas. Yo siempre en la anamnesis pregunto, voy desde la fecha de última menstruación, voy preguntando si siente sequedad vaginal primero y después si siente sequedad vaginal con las relaciones, se ha notado que ha disminuido su interés por las relaciones o por el contacto con su pareja. Si tiene dificultades una vez que ya entramos en ese tema, yo ya pregunto si tiene dificultad Ya, con el orgasmo, si tiene correcto. dolor, el dolor Ya, para mí es el ABC. Yo pregunto siempre, para mí el dolor es algo muy importante. muy bien. Ignacio, una pregunta que nos hacía aquí uno de nuestros auditores es eh, la dificultad que notamos y se manifiesta en el reinicio del coito postparto. Sí, 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 ¿Cuál sí, es sí. tu visión de eso? Mira, hay que entender algo, y hay estudios que así lo avalan. El parto genera una disfunción de per se del nervio pudendo. Eso se ha visto que disminuye la transmisión vibratoria y sensitiva de la vulva. La gran mayoría de las mujeres lo recuperan, ¿sí? Y hay muchas mujeres que no, que uno lo ve con el transcurso del tiempo, el orgasmo ya no es el mismo, ¿sí? Después de los partos. Ya. Es Ujú. importante que siempre el inicio de la relación sea con lubricante, siempre tiene que estar muy, muy bien lubricado. Y eso Correcto. es para la práctica diaria, ¿sí? Uno de los grandes errores es que estamos apurados, los tiempos son distintos, la mujer debe movilizar 400 centímetros cúbicos a sus genitales para tener una buena lubricación, el varón 100 centímetros cúbicos en el pene, y esos son tiempos distintos. Entonces hay que explicar eso, esto no es una carrera, siempre bien lubricada, siempre dar un lubricante para iniciar las relaciones post-episiotomía. Muchas veces lo que se está viendo es que existen algunos geles con ácido hialurónico para colocar en las cicatrices que quedan, que eso al retener líquido hace que el tejido que es cicatrizal ceda un poco más. Y si no, bueno, si ha quedado realmente un cordón fibroso, bueno, hay que resolverlo de otra manera. Pero los inicios post parto siempre deben ser pausados y con tiempo. Hay que explicarle a la mujer de que el tiempo es importante, que si no hay una buena lubricación, no intenten una penetración. Un truco que es muy bueno y que se ve que funciona también para los problemas de erección en el varón y de eyaculación o los problemas orgásmicos y de dolor en la mujer, es que la mujer llegue al orgasmo antes de la penetración. ¿Sí? La mujer tiene capacidad de tener varios orgasmos. El primer orgasmo por estimulación externa lo que va a hacer es que la vagina y los músculos del piso pelviano se dilaten y que de esa manera puedan tener una penetración mucho más placentera y poder buscar luego un orgasmo o no, o poder buscar el encuentro con la pareja. Entonces, si hay dificultad en la penetración, al principio yo les recomiendo obviamente lubricante y que busquen un primer orgasmo y luego la penetración. Y dentro de los lubricantes, ¿recomiendas alguno en especial? Mira, yo siempre recomiendo lubricantes a base de agua, porque la Ya. lubricación vaginal es un trasudado
es un trasudado de la vagina, no hay contenido oleoso. Uno a veces peca de decir, bueno, usa tal aceite, ¿sí? Y en realidad el aceite es cierto que mantiene más la humedad, porque el lubricante a base de agua se seca rápido, entonces hay que ir poniéndolo, pero se ha visto muchas vulvitis y mucho disconfort con los aceites, porque no es un medio natural, ¿sí? La lubricación vaginal es un trasudado, no es un exudado, no hay proteínas, no hay grasas. Entonces siempre utilizar lubricante a base de agua. Hay uno, no voy a decir la marca, pero hay uno que es muy bueno. Si quieren, yo después se lo paso por privado, no hay problema. Pero Pero en que base a agua, funciona es eso. lo que uno Siempre a debiera base de recomendar. agua. Siempre a base de agua. Y también por la utilización de los preservativos. Hay veces que el látex y algunos lubricantes oleosos no se llevan muy bien y puede haber rupturas. Entonces, siempre a base de agua. Y el lubricante siempre va, no solamente va dentro de la vagina, sino va en el introito, en el vestíbulo y va en el pene, va en todos lados. No es solamente colocar en la entrada y nada más, no. Eso es así. De hecho, una de las cosas que yo hago, como hay algunos geles que los utilizo para mujeres menopáusicas, como quien se pone crema en las manos, yo les indico a las mujeres que a la mañana cuando se levanten, ¿sí? Se coloquen gel y a la noche cuando se van a acostar. Y eso también sirve mucho para mujeres anorgásmicas porque la humedad estimula los receptores, ¿sí? No es lo mismo tener la piel seca que tener la zona húmeda, ¿sí? Porque eso es como se da en la respuesta sexual. Entonces, una de las cosas que indico es la colocación habitual de geles, ¿sí? Como quien indica los estrógenos vaginales o el promestrine vaginal, que también se utiliza, bueno, en la menopausia, o en algunos tipos de vestibulitis, yo lo utilizo también, o testosterona también lo utilizo con buenos resultados. También los lubricantes, como quien se hidrata la cara o la mano. Eso es de buena práctica. Hay algunos que tienen vitamina E, vitamina EA, suelen andar bastante bien. Ignacio, a propósito del uso de las testosteronas tópicas, eh, Sí. ¿crees tú que eso debiera estar en manos de todos los ginecólogos o más bien restringirlo por riesgo a sobreestimulación androgénica? La testosterona, la realidad es que hay que agarrarle la mano. Tiene algunos trucos, pero es una medicación que a mí me da buenos resultados. No hay, ya Ujú, sabemos que no hay un preparado para la mujer. Eh, ujú. entonces hay que adaptarlo un poco. La testosterona en gel, uno utiliza básicamente un décimo de lo que se utiliza en el varón. No suele en esos, si lo utilizamos en ese rango y dosando la testosterona, no yéndonos a valores suprafisiológicos, no se ha visto efectos adversos. Y otra de las Ya. grandes, de los preparados que tienen buena respuesta en la DEA, pero la DEA también hay un truco, porque la DEA no es un tratamiento que mejore del momento. La testosterona tiene un poquito mejor de respuesta, más rápida. La DEA es más sostenido en el tiempo, pero un poco más lento. Y yo lo que utilizo parece una tontera, pero mujeres que están entrando en una depresión, mujeres que se están divorciando, porque sabemos que el divorcio es uno de las crisis vitales junto con la muerte de un familiar o con mudarse. Se ha visto que son factores muy estresantes. Utilizar testosterona por un poco de tiempo mejora mucho el estado anímico de la mujer sin llegar a un psicofármaco, ¿no? Y es bastante segura si utilizamos preparados adecuados y bajo estricto control, ¿no? Yo Ya. no sé si todos los ginecólogos lo podrán manejar, eh, pero bueno, un poco es ir agarrándole la mano y ir formándose en esto, ¿sí? Sí, es
Eh, yo pienso que es una preocupación y quería llevarte con eso al tema del currículo, porque es llamativo cómo el currículo que tenemos los profesionales que nos dedicamos al tema de la mujer tiene tanta falencia en el tema de educación y de sexualidad. Pienso Es que que no, esta charla que tú nos acabas de dar y otras deben, deben llevarnos al enfrentamiento de mejorar nuestro currículum en ese tema. En Chile, las matronas tienen un rol muy importante en el cuidado de la mujer y, y la atención en la salud pública de ella, los ginecólogos y ginecólogas también, y como te digo, tenemos que avanzar en eso, porque lo apuntabas tú, la sexualidad es un ámbito tan importante de la vida y tenemos una vida tan extensa que tenemos que aprender a enfrentar este tema. es que la verdad que nadie nos forma en sexualidad, nadie, Exacto. no tenemos ni idea, creemos que por estar en contacto con la mujer y con sus genitales, eh, Mm. lo debemos conocer todo. Y existe un problema, Doc, que uno, cuando viene una paciente a preguntar por algo sexológico, uno trata de resolverle el problema con sus vivencias, con lo que uno vive o piensa. Y eso no es ciencia, eso no es, es Mm. voluntarismo, pero no estamos preparados y a veces metemos la pata peor Peor, y una sí, vez que metemos la sí. pata en sexología es distinto porque el cerebro es como tocar el piano. Si el cerebro aprendió que algo no es beneficioso y tocó mal una tecla, es distinto Mm. y es difícil volver a encauzarlo. Sí, Lo que pasa con sí. el dolor hay que darle mucha importancia, porque a lo mejor la paciente tenía una vestibulitis. Yo no le presté atención y se cronificó. Yo después le resolví la vestibulitis, pero el cerebro se condicionó y ya entiende que la respuesta sexual es dolorosa. Entonces, por más que yo haga lo que le haga, va a seguir teniendo dolor y sus genitales están sanos. Entonces tengo que volver a reeducarlo al cerebro para que pueda mejorar y pueda volver a entender. Es como cuando uno rinde mal un examen. Si yo rindo mal el examen, la próxima vez que voy a rendir el examen voy a ir con miedo y tengo más chance de fracasar, porque ya aprendí que el examen es algo estresante y que ya fracasé. Esto es exactamente lo mismo, es exactamente Sí. lo mismo. Entonces, no tenemos una formación sexológica y a veces el voluntarismo no es una herramienta, no es una herramienta. En absoluto. La realidad Ignacio, es esa. cuando en tu anamnesis o en tu adquisición obtienes el relato de que hay alguna característica masculina, como por ejemplo eyaculación precoz, ¿lo abordas tú? Lo derivas al urólogo? ¿Qué hace? La realidad de la eyaculación precoz yo la puedo resolver, estoy formado para resolverlo y la gran mayoría de las veces la puedo resolver. La eyaculación precoz tiene alterada la liberación de serotonina en el cerebro, tiene una alteración en los núcleos eyaculatorios, en la receptividad que tiene la serotonina. Eso se modifica por dos vías, farmacológica, pero además conductual. ¿Sí? Hay que aprender a manejar la eyaculación. El paciente aprende a, a detectar el estímulo gatillo, lo que se denomina. El estímulo gatillo es un umbral que desde ahí yo ya no puedo controlarlo y eyaculo. ¿Sí? Entonces, con una educación y con farmacología, yo voy haciendo que el cerebro vaya como aumentando su umbral en el núcleo eyaculatorio. Entonces, de esa manera, la descarga se va prolongando. Pero bueno, sí, los sexólogos también manejamos eso. Yo me dedico más que nada en este último tiempo a los problemas femeninos, o sea, Ujú. porque el varón tiene algo que la mujer no tiene. El varón tiene menos disciplina.
La mujer es más Disciplina. disciplinada. Sí, la Exacto, mujer cierto. llega más tarde a buscar la Sí. solución. Mm. Pero cuando uno dice, bueno, el camino es por acá, te hace más caso. Sí. Entonces es más reconfortante porque los resultados son buenos. El varón es mucho más desordenado y no te hace caso, básicamente. Pero bueno, esa es la cosa. Bueno, Ignacio, te agradezco mucho tu presentación. eh, ha sido muy didáctico. Siento que nos has entregado herramientas y nos has entregado una visión con respecto al tema. Eh, para nuestros escuchas, les queremos comentar que estas sesiones se repetirán los próximos 2 días sábado en que abordaremos otros temas relacionados con la sexualidad. Queremos nuevamente agradecerles a ustedes la presencia, dejarlos cordialmente invitados y por supuesto agradecer al laboratorio Abbott que nos permite hacer estas presentaciones. Muchas gracias por su presencia, los esperamos, Ignacio, cuando estés en Chile y podamos celebrar y con una copa en la mano, estás cordialmente invitado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor. La verdad que ha sido un placer que usted me acompañe de su manera tan cálida. Agradecer a la sociedad por invitarme al laboratorio Abbott y seguramente cuando esté en Chile voy a ir a visitarlo, por lo menos a saludarlo, darle un estrechón de mano. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a Cuídense. todos. Gracias. Vayan a preparar el almuerzo. Hasta luego. Chao. Les quiero contar que este sábado 4 de septiembre, a las 10 de la mañana en punto, vamos a hablar sobre la sexualidad que no tiene cuarentena. Un temazo, la sexualidad no tiene cuarentena, a cargo de la doctora Carolina Orellana. La doctora Carolina Orellana tiene un currículum espectacular. Primero, ella es ginecóloga infanto-juvenil de la Universidad de Santiago. Segundo, está a cargo de un área en el Hospital Roberto del Río, además de ser parte del staff, ¿no es cierto?, de la Clínica Santa María. Sin lugar a duda es de la casa porque además es directora de Sochoc. Les quiero contar que estas jornadas son muy importantes. ¿Por qué? Porque les permiten a ustedes obtener tips, les permiten obtener información, les permiten hacer consultas, todo con tal de que puedan tener una mejor atención, una atención personalizada y cercana con sus pacientes. Recuerden entonces inscribirse, participar y certificarse. No se lo pierdan. Un abrazo.